Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Lo que quisiera compartir con ustedes es básicamente lo que vimos ayer, ¿de acuerdo? Nuestros invitados de hoy, yo soy el único invitado el día de hoy, pero ayer tuvimos varios. Ok. Y vamos a hablar un poco hoy sobre la Gran Comisión. Pero para hacer esto, primero me gustaría que vean el video que tenemos. Hay un libro que ha inspirado al mundo. Un libro que ha marcado la historia. Un libro que ha transformado a millares. Un libro escrito no en papel, sino en los corazones. La Biblia, nuestra razón, nuestra misión, nuestra luz, la base de nuestra fe. México, 1878. La Agencia Bíblica es la primera asociación dedicada a la publicación y distribución de la Biblia en México. Bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios y miembros de todas las denominaciones se unieron para que la Biblia pudiera llegar a cada ciudad o pueblo en México. Miles de Biblias se transportaron por todos los medios posibles y a base de gran esfuerzo, el sueño comenzó a hacerse realidad. Los colportores fueron parte fundamental en la distribución. Se colgaban un morral con Biblias e iban de pueblo en pueblo compartiendo las buenas nuevas. Muchos sufrieron grandes pruebas y muchos de ellos fueron incluso asesinados por llevar las Biblias, pero gracias a su incansable esfuerzo, cada día la Biblia estaba presente en más lugares, en más hogares y en más familias. Después de 88 años de funcionar como agencia bíblica con grandes resultados, deciden formalizarse y convertirse en la Sociedad Bíblica de México, Asociación Civil. Comprometidos con la producción. Comprometidos con la distribución. Comprometidos con la traducción de la Biblia a lenguas indígenas.
comprometidos con el apoyo social. Con el apoyo a las iglesias. Hemos construido hermosas amistades con otras sociedades bíblicas. Muchos años han pasado, muchas personas, muchos capítulos, muchas historias que recordar, muchos testimonios que contar. Pero aún nos faltan 80 millones. Actualmente en México Son asesinadas más de 2.800 mujeres. Actualmente en México Suceden más de 35.000 asesinatos. Actualmente en México 11 millones de hogares albergan un delincuente. Actualmente en México Suceden más de 33.000 secuestros. 86% de los hogares sufren violencia emocional. 52% de las mujeres son golpeadas por su cónyuge. 62% de los niños sufren violencia física. 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual. El 73% de la población vive insegura. 9 cárteles de narcotráfico operan en el territorio nacional. 3 de cada 10 personas son víctimas de la corrupción. 30.6 millones de jóvenes necesitan encontrar su destino. Somos el primer lugar en embarazos adolescentes. México es el primer lugar en el mundo en difusión de pornografía infantil. Y estas cifras van en aumento. ¿Hasta cuándo? México necesita un cambio. México necesita una transformación en el interior. México necesita a Dios en el corazón. México necesita la palabra de Dios en el corazón. Solo Dios puede cambiar México. Solo Dios puede cambiar nuestra historia. Solo Él puede hacernos volver a vivir. Solo su palabra puede ablandar los corazones. Hay esperanza para México. Esperanza para México.
esperanza para México. Necesitamos llevar la Biblia a nuestra nación. Tú eres parte de esta misión. Juntos podemos más. Lo que sucede en México es responsabilidad de todos. Cambiemos el rumbo de nuestra nación. Que ningún mexicano se pierda. $11 millones de hogares, y si multiplicas por 4 personas por hogar, estás hablando de 44 millones de personas, tienen un delincuente en casa. En casa. O sea, no es un delincuente con el que se encontraron en la calle, es parte de su familia. 9 cárteles de drogas operan en nuestro país. ¿Viste la cantidad de, la cantidad de maltrato, la cantidad de, es increíble. No pasamos por una buena época, esa es la realidad. Y lo único que puede transformar nuestra nación, lo único que puede transformar este país, es Cristo transformando los corazones. Cuando Cristo transforma el corazón de una persona, no solamente transforma a esa persona, sino todo su entorno empieza a cambiar. Por eso es tan importante la conversión, por la eternidad de las personas y por lo que esto implica dentro de todo su medio. Pero por otro lado, te diría que un creyente esté viviendo para Cristo, que esté viviendo avivado, que esté viviendo en una buena relación con Dios, tiene un impacto increíble. Hoy en día yo veo a las autoridades preocupadas por tratar de hacer cosas que tengan un impacto social positivo. Oye, ¿cómo hacemos para que los niños tengan una mejor educación? ¿Cómo hacer para que las mujeres no sean maltratadas o los hombres no sean maltratados? ¿O cómo hacer? Y es muy difícil. Y se hacen programas y se invierte presupuesto y se hacen muchas cosas y en el fondo los resultados siempre son muy pequeños. Y son muy pequeños porque el único resultado real, desde el punto de vista social incluso, es la conversión de las personas. Cuando las personas vienen a Cristo, son transformadas, sus familias, sus entornos son completamente transformados. Y esa es la forma en la que podemos cambiar el país. Olvídate de los entes políticos o los partidos políticos. Ellos hacen lo que pueden y pueden poquito. No pueden hacer mucho, esa es la realidad. Tienen sus limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones y Él sí podría transformar completamente este país si nosotros se lo pedimos y si nosotros vivimos creyéndolo y en santidad. No sé a ti, pero también me impresionó mucho. El viernes estuve conversando con el director general de Sociedades Bíblicas. Bueno, ya vieron lo que es Sociedades Bíblicas, es una entidad que se dedica a la impresión y a la distribución de la Biblia en el país. Y cuando hablaba con él me decía, Ángel, nos faltan 80 millones, ¿no? Por cierto, me invitó, tengo una junta la próxima semana con ellos, pero lo que me llamó la atención es que me decía, ¿sabes qué necesitamos? Personas que como tú prediquen la palabra. Necesitamos personas creyentes, iglesias comprometidas. Decía, tú no sabes cuántas veces vamos a muchos lugares donde la gente está preocupada por el siguiente evento social o por el siguiente concierto. Y qué bueno que lo hagan, pero no están preocupados por hablar de Cristo y por ganar las almas. Y al final eso es lo que a ti y a mí nos tiene que importar fundamentalmente. Cuando hablamos de 80 millones de personas, hablamos de 80 millones en México que no tienen una exposición permanente a la Biblia. Alguna vez han oído de ella, alguien les ha hablado, pero no tienen una Biblia en su casa y no tienen una exposición completa a la Biblia. Yo no sé tú, pero 80 millones, para darte una idea, es 3 veces la población de todo Centroamérica. O sea, imagínate nada más de lo que estamos hablando. Déjame contarte un poco de Sociedades Bíblicas, porque ellos siempre son como un poquito herméticos, no quieren contar algunas cosas,
pero algo que siempre me ha llamado la atención, ahorita vamos a ver un video que les va a llamar mucho la atención, decidieron hacer un programa para que la Biblia llegue a todo el mundo. El año pasado imprimieron en México, porque dijeron, es increíble, pero importamos Biblias de Brasil, importamos Biblias de Corea, y se importan Biblias de Colombia. No sé si tú sabías esto. Bueno, se importan, a veces se importa la Biblia, a veces se importa lo que se llama el taco, que es toda la parte impresa y le ponen después un forro de piel o de lo que sea, ¿no? Bueno, Sociedades Bíblicas dijo eso no es correcto. Tenemos que hacer Biblias en México para la gente de México. Entonces, el año pasado imprimieron 650,000 Biblias, ¿ok? Hechas en México para distribuir. Y ahorita les voy a explicar más de esto. Este año ya rebasaron el 1,000,000 de Biblias y quieren seguir subiendo. El año que viene quieren llegar a 1,500,000 y seguir subiendo. Y tú podrás decir, oye, qué buen negocio. No es un buen negocio. Lo que te quiero decir es, muchas de las Biblias que tú y yo compramos, por ejemplo, ¿has visto las Biblias que vamos a comprar, que les enseñé el otro día para tener aquí, para regalar y todo? Por ejemplo, ellos saben lo que estamos haciendo. Entonces me dijeron, mira, la Biblia cuesta tanto, ¿para qué la vas a usar? La vamos a usar en nuestros grupos, para los invitados, en una campaña evangelística. Ok, entonces el precio es tanto. Entonces lo bajaron dramáticamente. Y en realidad, si tú estás un poquito al tanto de los costos de estas cosas y todo, te das cuenta que no ganan dinero o que pierden dinero. De hecho, pierden dinero. Pero Sociedades Bíblicas lo que hace básicamente es, recibe donaciones, recibe ofrendas de personas que están interesadas en que se distribuya la Biblia, y entonces ponen dinero para esto, en forma anónima. Eso sí, forman grupos de oración para que además su dinero no solamente llegue a través de la Biblia, sino que la Biblia se pueda distribuir y pueda ser útil para las personas. Es impresionante. Ayer nos dijeron, y por cierto, si a alguno le interesa, bienvenido, han hecho unos paquetes de 5 Biblias en 100 pesos. Sí, yo tampoco lo sé. Entonces ayer finalmente, después de preguntarles, una de las personas que vino dijo, bueno, la verdad es que nuestra misión es hacer Biblias en el idioma de las personas para las posibilidades de las personas. Y si eso implica que vamos a perder dinero, pues vamos a perder dinero. Entonces, lo que hacemos es, oramos y esperamos que vengan las ofrendas para poder hacer esto. Ayer nos estuvo enseñando las fotografías de los traductores. México es uno de los 5 países del mundo con más riqueza lingüística. No sé si ustedes sabían esto, yo no. Ayer lo aprendí. Tenemos 364 idiomas en México. Idiomas o lenguas que no se catalogan como idiomas, pero que lo son. El tzotzil, el zapoteco, el mixteco, etcétera, etcétera, etcétera. 364. Llevamos Biblias completas traducidas en 5 de los 364. Hay Nuevos Testamentos en muchos más, hay Nuevos Testamentos más o menos en, creo que son 18 o 20, y hay porciones, o sea, Evangelios de Juan, por ejemplo, hay en muchos más idiomas. Tienen un equipo de 20 personas de tiempo completo trabajando en la traducción, y calculan que tardan entre 10 y 15 años, y en algunos idiomas entre 15 y 20 años en tener una traducción lista. O sea, no es un negocio, desde luego. Si alguien quiere poner un negocio, les recomiendo que no hagan esto. Van a perder todo el dinero del mundo. Pero en realidad ellos lo hacen simplemente porque quieren ayudar a las personas que, como tú y yo, estamos hablando de Cristo a los demás. Estamos compartiendo de Cristo con los demás. Este paquete de las 5 Biblias por 100 pesos, yo dije, bueno, no puede ser, ¿no? Por cierto, nos dijeron, si quieren, pues adelante, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes le interesa, pues por favor, nada más nos avisa, porque vamos a consolidar un pedido para todos. Entonces, bueno, pues si alguien quiere llevarse su paquetito de 5 Biblias, pues ya sabe. Por supuesto son de papel sencillo, o sea, es una cosa sencilla, pero bueno, si ustedes quieren tener en su casa para regalar a alguien o algo, ya saben. ¿Ok? Bueno, me parece impresionante, esa es la realidad, ¿no? No sé si vieron un señor de pelo casi blanco con lentes, él es el director general de Sociedades Bíblicas de México. ¿Ok? La verdad que no tengo ni idea, pero yo supongo que sí. ¿Está en YouTube? ¿Pediste permiso para ponerlo en Facebook? ¿Te dijeron que sí? ¿Sí? Sí, si quieren. Sí. Ah, qué bueno que la trajiste.
Esta es la Biblia que llaman 500 razones. Y estas son, haz cuenta, es un paquete de 5 Biblias por 100 pesos. O sea, ni el papel. ¿Qué te digo? ¿Seguro? ¿Ok? Estas son las Biblias misioneras. Nosotros tenemos varios años que compramos estas Biblias para regalarlas en los estudios, para regalarlas en las reuniones y en los eventos que hacemos. Y entonces, ¿sabes qué es increíble? Nos dan las Biblias a unos precios muy, muy bajos. Porque saben que no las vamos a vender, o sea, no es un negocio, las vamos a regalar. Lo único que nos piden es, oye Isaac, mándanos unas fotos de así la reunión y todo para que pues, podamos gozarnos contigo, ¿no? O sea, para que la gente que dona dinero y que ora por esto, pues, si quieras, disfrute un poco viendo el resultado de su trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que hace Sociedades Bíblicas, ¿ok? Sociedades Bíblicas se formó, ustedes ya vieron cuándo se formó por un señor inglés que vino a México. Él venía de Sociedades Bíblicas de Gran Bretaña, SBGB se llama algo así, no, BG, bueno, no sé, Sociedades Bíblicas de Gran Bretaña. Entonces este señor se llamaba Thompson. Entonces lo mandaron a México a ver si a alguien le interesaba la Biblia. Entonces él mandó un reporte a Inglaterra diciendo varias cosas muy interesantes. La primera es, hay muchos mexicanos. Son muchos. Lo segundo es, no hablan inglés. O sea, hay que hacerla en español. Y lo tercero, muy importante, es una gran oportunidad porque casi nadie tiene Biblias. Entonces hay una necesidad importante de extender la palabra de Dios. Y entonces los ingleses empezaron a mandar Biblias en español, ¿no? Para venderlas, ¿no? Pero después este señor Thompson dijo, bueno, pues lo lógico es que las hiciéramos aquí. Y entonces él se instaló en Orizaba, Veracruz. Entonces tú sabes, pero ahí están las fábricas de papel. Históricamente ahí han estado siempre las fábricas de papel en México. Él se instaló ahí para que le pudieran imprimir Biblias. Y entonces de esa manera empezó a extender la distribución de la Biblia. ¿Ok? Entonces cuando habla en 1787, pues era el señor Thompson, que estaba en Orizaba, Veracruz, con sus Biblias. Y de ahí, bueno, pues poco a poco se fue formando lo que hoy en día se llama Sociedades Bíblicas de México. ¿De acuerdo? La dirección es Liverpool 65, 65, la colonia Juárez, está a 3 cuadras más o menos del Metro Insurgentes, de la glorieta del Metro Insurgentes, ¿no? Por cierto, ahí nos dijeron si quieren ir, estamos dando hasta tours para que conozcan todas las instalaciones y todo, pero bueno. Ok, interesante, ¿verdad? Quiero decirte una cosa, todas estas Biblias son subsidiadas, pero si tú quieres ir ahí y comprar una Biblia de piel, con el canto dorado, muy bien, esas no son subsidiadas, esas se venden en el precio que se tienen que vender. Pero un porcentaje importante de lo que tú estás pagando por esa Biblia, o sea, Sociedades Bíblicas no tiene utilidades. Entonces, toda la utilidad que tendría la Biblia, ¿sabes qué hacen con ella? Mantienen a los traductores. Entonces, cuando tú estás comprando una Biblia linda, ya sabes, con canto dorado y así, piel y todas estas cosas que nos gustan de repente, una parte de eso se está destinando a sostener a los traductores que están haciendo todo este trabajo de traducción de la Biblia a todos estos idiomas. Entonces, ayer nos hicieron el favor de traer varias Biblias, por cierto, a unos precios muy, muy bajos, porque lo que querían era que conociéramos versiones y que la gente se llevara. Como era el grupo de adultos mayores, trajeron como 10 versiones de letra grande. Yo aproveché y compré una. Pero lo que te quiero decir es que en realidad ellos no le dan ese tratamiento. Entonces, tú ves Biblias hasta un determinado precio, Biblias más caras en realidad ellos no las manejan, no les interesa, ¿no? Es como un negocio de librerías, más bien, ¿no? ¿Por qué sucede esto que tú dices? Pues porque en el canto, en el papel, pues tú puedes, con calor se hace y con humedad, se le genera una imagen, la que tú quieras, y después al dorar la Biblia, ¿no? Una vez que tú la mueves, pues simplemente se alcanza a ver la imagen que tú quieras, ¿no? O la figura que tú quieras, ¿no? Es como se hace. Son trabajos que ya se hacen muy poco. Hoy en día, para que ustedes sepan, el dorado de la Biblia se hace con polvo de oro. Ese sí es polvo de oro de verdad. Y eso es lo que se usa ahora. Antes, y ahora todavía alguna Biblia sí, pero es muy raro, se les pone lámina de oro, literalmente. Pero eso es muy costoso, súper costoso. Entonces en realidad hay muy pocas ediciones de la Biblia que tengan lámina de oro. Entonces solamente se pone ese polvo nada más, ¿no? Que se ve el dorado, se ve muy lindo, y con una base roja abajo y con cierto tratamiento se convierte en lo que se llama un dorado permanente. Entonces tu Biblia se ve doradita pues, prácticamente siempre, ¿verdad? Eso es como se hace. El papel Biblia
del que hablábamos el otro día. ¿Se acuerdan que jugamos así con una Biblia? Que varios se pusieron muy nerviosos cuando lo hicimos. El papel Biblia es muy delgado y básicamente lo que tiene es un contenido importante de algodón para que pueda no romperse. Y hay algún papel Biblia todavía más delgado que se hace con arroz. ¿Ok? Esa es la realidad. Es más caro el papel, desde luego, pero es muy delgado y súper resistente. Se puede mojar incluso. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se imaginaban todo esto? No, ¿verdad? Es bien interesante, bien interesante. Bueno, pues ahora tenemos un segundo video para ustedes. O sea, no hay pretexto. Si no oyes la Biblia es porque no quieres. ¿No? Pero ¿sabes qué es increíble? Son gratuitos. O sea, se usan simplemente pues para alcanzar a las personas que necesitan poder escuchar de la Biblia. ¿Ok? Todo eso es lo que se está haciendo. Yo sé que muchas de estas cosas nosotros ni sabemos, ni las conocemos, ni nada. Pero en realidad todo esto lo están haciendo personas que tienen un gran cargo por cumplir un mandato de parte de Dios. Y de ese mandato de parte de Dios es del que te quiero hablar hoy. En el libro de Hechos nos dice la Escritura que cuando Jesús había muerto y resucitó, salió a un monte desde donde fue llevado al cielo, y antes de esto les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es extraordinario porque cuando Jesús les dijo esto a sus discípulos, se los dijo de tal manera que no se fueran a confundir. Tú y yo vamos a leer en un momento cómo en el Evangelio de Mateo Jesús invitó y nos invita a todos nosotros hasta que lleguemos para que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero muchas veces las iglesias están más preocupadas por mandar un misionero a Bangladesh o a Pakistán o a algún lugar así, que por cubrir su propia ciudad o por cubrir su propio país. Quiero aclararte una cosa. Lo primero es, Dios no le dio esta enseñanza o este mandato a los pastores, a los misioneros y a los predicadores. Se lo dio a cada creyente en el Señor Jesucristo. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, Dios no solamente transforma tu vida, sino que te invita para que puedas participar en esta obra maravillosa de la extensión de su reino. Así es que tú y yo estamos invitados, fíjate, invitados, es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio, el hecho de que tú y yo podamos cumplir con este mandato de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio. Pero fíjate que Jesús fue muy específico en esto, empezó diciendo: van a ser testigos míos o van a ser
personas que van a llevar mi palabra, primero en Jerusalén. ¿Ok? Quiero decirte una cosa, tú y yo somos misioneros en el fondo. Muchas veces cuando tú y yo abrimos la puerta de nuestra recámara, estamos saliendo al mundo misionero. Sobre todo si tu familia no es cristiana, pues ya estás, ¿verdad? Algunos en su propia recámara, ¿verdad? Si de repente su esposo o su esposa no son creyentes, ya tienes el compromiso de ser un testigo de Dios para llegar a estos lugares, a estas personas. Pero hemos sido puestos en nuestro trabajo, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, con un propósito concreto de parte de Dios, y es testificar de Él, hablar de Cristo, y de esta manera poder llevar a las personas a la salvación. Hace un rato hablábamos de cómo el país puede ser transformado, pero el país no va a ser transformado con grandes programas sociales, que pueden o no funcionar, no dudo que sí, pero el país va a ser transformado cuando cada persona sea transformada en su corazón por el Señor Jesucristo. Este mandato de parte de Dios es, tenemos que ir y ser testigos suyos, o ofrecer nuestro testimonio, hablar de Cristo con personas comenzando en Jerusalén. Después dicen toda Judea. Samaria ya era, digamos, era una región medio de Judea y medio no, ¿verdad? Era medio hebrea y medio no. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Hoy tú y yo estamos aquí porque alguien ha cumplido con esto. Porque alguien durante muchos años ha sido fiel y ha estado hablando a otras personas de Cristo. En el fondo tú y yo somos fruto del discípulo, del discípulo, del discípulo y muchos discípulos en medio, hasta llegar al apóstol Pablo, o a Pedro, o a cualquiera de aquellos discípulos que escucharon y obedecieron este encargo de parte de Dios. Hay personas que dedican su vida. Ayer estaba escuchando a estas dos personas que nos acompañaron. Toda su vida es esto, ¿no? O sea, ellos trabajan en sociedades bíblicas, ellos dedican todo su día a pensar en nuevas formas de poder llevar la Biblia a otros lugares. Pero yo pensaba y decía, qué increíble trabajo, pero en el fondo es el mismo que tenemos tú y yo. La única diferencia es que ellos están sentados pensando cómo hacerlo y nosotros lo estamos haciendo. Pero cuando tú y yo somos invitados por Dios a cumplir con este mandato, es porque tenemos que ir a predicar el Evangelio a cada persona con la que tenemos que ver. Hay un segundo versículo del que me gustaría hablar el día de hoy con ustedes, y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sabes? Esto me parece impresionante porque ¿te has dado cuenta lo grande que es el mundo? En México nos faltan 80 millones y decían ¿cuánto? 364 idiomas por traducir. O sea, parece una tarea, eso es México. Ahora imagínate, el mundo tiene más o menos 9,000 millones de personas, ¿cierto? Imagínate la cantidad de idiomas, imagínate la cantidad de necesidades que hay en todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer esto? Y te digo una cosa, Jesús le dijo esto a un grupo mucho más numeroso que el que somos hoy aquí. Eran 12. Y lo hicieron. Pero fíjate bien cómo comienza el versículo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dice, solo recuerden que yo tengo el poder sobre todas las cosas. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, en realidad Dios transformó nuestra vida para hacer que nuestra vida se convierta en una vida sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú y yo oramos, alcanzamos cosas que no son posibles humanamente hablando. Las cosas imposibles empiezan a volverse posibles, porque a quien tú estás orando es a este Dios que tiene todo el poder sobre todas las cosas. Cuando tú y yo oramos, estamos echando mano literalmente de ese poder, y es por eso que nuestra vida se convierte en una vida sobrenatural, porque lo que tú y yo estamos haciendo es acceder a una esfera que está fuera de la nuestra, ¿no? Donde todo es posible. Las últimas semanas hemos venido hablando mucho del Dios de las segundas oportunidades, o de este Dios que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Hablamos de cómo transformó la vida de este hombre Jacob, hablamos de cómo transformó toda su familia, hablamos de todo lo que esto pudo
impactar al mundo entero a través de las decisiones de una sola persona. El día de hoy, tú y yo tenemos que entender varias cosas. Lo primero es, hemos sido llamados por Dios a una tarea imposible, pero que Dios hace posible porque Él tiene todo el poder para hacerla. De tal manera que tú y yo no tenemos que preocuparnos por si somos buenos para hablar o no. Una vez una persona me decía, es que tú hablas muy bien, yo no. Yo le dije, eso es un mal pretexto. Eso dijo Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le llamó a Moisés, le dijo, quiero que vayas con Faraón, y dijo, es que yo tartamudeo. Ok, está bien, pero tienes un hermano que habla muy bien, se llama Aarón, invítalo contigo, ¿verdad? ¿Sabes? Siempre somos maravillosos para los pretextos, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, es que yo no tengo la forma de hablar, es que yo no sé hacerlo, es que yo no conozco tanto de la Biblia, es que, todo lo que digas después de es que, está cubierto en esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que no hay esques que puedan impedir el hecho de que tú cumplas con este encargo de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio. Y hay gente que lo toma muy en serio, ¿eh? ¿Viste los videos? Hay gente que lo toma muy en serio. Me dio mucho gusto porque ayer, cuando se estaban despidiendo, me dijeron, oye, ¿no sabes qué gusto nos dio escuchar el mensaje? ¿No sabes qué gusto nos dio venir aquí? Porque ustedes de verdad creen en esto. Y de verdad ustedes están viviendo de esta manera. Y le dije, pues sí, la verdad sí. Pero lo único que te quiero decir es, estamos a un minuto de que a ti y a mí se nos olvide. Estamos a una actividad de hacer a un lado la predicación del Evangelio y dedicarnos a otra actividad. Así estamos. Por eso tenemos que tener en mente permanentemente este mandato de parte de Dios. Y dice la Biblia hasta lo último de la tierra. Claro, cuando tú y yo vemos, dice hasta lo último de la tierra, pues decimos, oye, pero yo a lo mejor nunca salgo de la Condesa, ¿me entiendes? O sea, o de la Roma, o del lugar donde vives, a lo mejor lo último de la tierra, yo no salgo necesariamente. Hoy tú y yo vamos a hablar de cómo se puede cumplir esto, ¿de acuerdo? Pero me gustaría terminar enfatizando un punto de este versículo. Dice después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, el mandato es doble. No solamente te manda a predicar el Evangelio, sino además te dice, y aquellas personas que inviten a Cristo a su vida, les tienes que enseñar a que vivan de la misma manera que tú aprendiste a vivir. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le decía, tienes que retener no solamente las palabras, pero la forma en la que las has recibido, porque de esta manera es que tú tienes que volver a transmitirlas. El otro día yo doy unos estudios que se llaman de discipulado, les doy a un grupo, y estas personas tienen varios años estudiando la Biblia conmigo. Y entonces los sorprendí. Quiero decirte, yo tengo mis estudios en la computadora y siempre los llevo a hacer impresos en la computadora. Y de repente aparecí con una carpeta. Esto me dejó raro, ángel hoy, ¿verdad? Y cuando la abrí, se sorprendieron más todavía. Eran los manuscritos de los estudios que yo había tomado hace más de 30 años. ¿No? Ya sabes, todavía le poníamos Durex así a las paginitas para que no se rompieran al pasar y cosas así, que hoy en día ya, yo sé que los jóvenes ni saben lo que es el Durex, pero bueno. Pero bueno, más o menos de esa manera. Y ahí estaban todos los manuscritos. Pero lo que les llamó la atención es que estaban los manuscritos y estaban todos llenos de notas por todos lados, ¿no? Llenos de notas por todos lados. De las veces que había preparado ese estudio, que lo había pasado en limpio, que había... Y ¿sabes qué? Recordaba la forma en la que yo había recibido todo esto. La forma en la que yo había visto vivir a las personas que me habían enseñado todo esto. La forma en la que yo les había escuchado, cómo ellos hablaban de Cristo y cómo se... Todavía me acordaba. Y recuerda este versículo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Lo único que te quiero decir es, tú y yo tenemos que aprender no solamente a transmitir aquello que dice la Biblia, pero tenemos que aprender a transmitirlo con nuestra propia vida, con nuestros propios ejemplos, con nuestras propias convicciones, con las cosas en las que tú y yo hemos aprendido a vivir. Y de esta manera la Biblia se convierte en un libro extraordinariamente vivo y útil para cualquier persona, de formas extraordinarias. Esto es hacer discípulos. Básicamente es enseñarles a vivir de la manera en la que tú has aprendido a vivir. Y de esta forma, que ellos hagan exactamente lo mismo que tú hiciste con ellos, enseñándoles de la salvación a otras personas y otra vez convirtiéndolos en discípulos. Esto es un trabajo extraordinario, arduo, tremendo. Imagínate la gracia que tú y yo necesitamos para hablar con alguien que ni nos conoce, ¿no?
Imagínate, llegas con una persona, oye, qué gusto conocerte, sabes que eres un pecador, o sea, socialmente hablando es la peor forma de introducirte, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, tú necesitas muchísima gracia de parte de Dios para que las personas puedan ver tu preocupación por ellos y no tu juicio, o no tu mala educación, sino que puedan ver tu interés por ellos. El otro día leía sobre un hombre que fue probablemente el predicador más importante en el siglo XIX, se llamaba Dwight Moody. Este hombre tenía realmente, literalmente multitudes escuchándolo en cada una de las predicaciones y miles de personas vinieron a Cristo con él. Cuenta su biografía que un día él salió a la calle y se acercó a una persona y le dijo, oye, quiero decirte que, no sé si tú sabes, pero Cristo te ama. Y le dijo, no me importa. No, le dijo, le dijo, no sé si tú sabes cuál va a ser tu destino eterno. Y le dijo, ¿a ti qué te importa? ¿No? O sea, amable, ¿no? ¿Sabes qué es impresionante? Le dijo, es que sí me importa. Dios ha hecho que me importe y me ha mandado allá a hablarte. Y se echó a llorar literalmente. Entonces esta persona conmovida continuó escuchando el Evangelio. ¿Cómo le podía importar tanto? Bueno, por eso era un predicador tan importante. Porque realmente le importaba la vida de cada una de las personas con las que trataba. Hoy te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué tanto te importa la vida de las personas con las que tratas todos los días? Porque hay veces que pueden pasar meses, años, saludas todos los días a la misma persona cuando llegas a tu oficina o a tu trabajo o donde estés y ni siquiera les has hablado de Cristo. Tenemos que aprender a cumplir con esta gran comisión. Judea, primero Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo te diría tu casa, tu trabajo, tu lugar donde estás ocupado, la ciudad, etc. Y seguramente tú me vas a preguntar hoy, oye, ¿cómo le hago si normalmente yo no salgo, yo no estoy expuesto a llegar hasta lo último de la tierra? Hay formas en las que lo puedes hacer. Lo primero es testificando donde estás y tú estás cumpliendo de esta manera con el encargo de parte de Dios. Lo segundo es saliendo donde Dios te lleve. O sea, ¿sabes que hay personas que siempre hablan de los misioneros como si ellos nunca lo fueran a hacer, ¿no? Oye, misionero, qué padre, debe ser una raza especial. Un grupo de personas así medio peculiares, ¿no? No, quiero decirte, tú y yo tenemos que estar dispuestos, si Dios mañana nos llevara a otro lugar, si Dios mañana nos invitara a ir a otro lugar, estar dispuestos a ello. Ayer contaba una anécdota, cuando yo me hice novio de mi esposa, jóvenes nunca hagan esto, pero la noche que yo le pedí a mi esposa que nos casáramos, yo la invité a cenar y le dije, oye, fíjate que, bueno, pues Dios ha estado haciendo estas cosas, yo pienso que pues tú eres la persona de Dios para mi vida, etcétera. Entonces yo la vi con una buena sonrisa y muy animada, y antes de que dijera nada le dije, perdón, antes de que contestes, hay 3 cosas que te quiero decir. La primera es, aunque Dios siempre ha sido muy bueno conmigo y me ha dado mucho más de lo que necesito, a mí no me interesa el dinero, no vivo por eso. Entonces probablemente nunca seamos millonarios, porque no me interesa. Lo segundo, entonces no te puedo ofrecer mucho dinero porque seguramente no lo voy a tener, no me interesa. Lo segundo que te quiero decir es que no te puedo ofrecer tampoco mucha estabilidad, porque si Dios mañana me dice que me vaya a cualquier lugar, donde sea, voy a hacerlo. Y lo tercero, pues no te puedo ofrecer mi corazón porque ya tiene un dueño. Recuerdo que cuando terminé me dijo, justo por eso me quiero casar contigo, porque yo pienso lo mismo que tú. Solo te quiero decir que esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Si Dios nos quiere en otro lugar, bienvenido. Y muchas veces la gente está esperando sentada en su casa a ver cuando viene un llamado al campo misionero. Vamos a ir de misionero a Uganda. No, no es cierto. Pero lo único que te quiero decir es, no necesariamente vas a salir de esa manera. Tal vez mañana Dios simplemente provea las formas para que en tu empresa te inviten a salir a Cuernavaca, ¿verdad? A trabajar en otro lugar, a Guadalajara, a Monterrey, a Estados Unidos, yo qué sé, ¿no? Y muchas veces Dios te lleva de esa manera a otro lugar donde otra vez tú puedes predicar del Evangelio. Dice la Escritura, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no sé qué planes Dios tenga para ti. Tal vez a Carlos mañana lo manden a nadar al río Sena, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O sea, muchas veces Dios tiene planes extraordinarios para nosotros que ni siquiera nos imaginamos. Digo eso porque Carlos es un nadador, es un profesor de natación además y todo.
todo un profesional de la natación. Pero la verdad es que no lo sabemos. Pero tú tenemos que estar dispuestos para que cuando Dios diga, oye, levantemos la mano como aquel hombre y digamos, heme aquí, envíame a mí. Por otro lado, tenemos que aprender a orar. Tal vez tú y yo no salgamos, pero tenemos que aprender a orar por aquellos que sí salen. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros dediquemos nuestra vida a orar por aquellas personas que contigo están cumpliendo la gran comisión en otros lugares. A veces es fácil olvidarlo, ¿no? Tú y yo nos vemos más o menos cada semana, ¿no? Ves a otras personas con más frecuencia, pero ¿sabes qué sucede? Que a un misionero a lo mejor no lo ves nunca. Para ti es un nombre, a veces una fotografía, ¿no? Y a veces alguna vez lo llegaste a conocer unos minutos porque vino aquí o alguna cosa. Y esto hace que tú y yo nos olvidemos de ellos. No los olvides, ellos están literalmente en el frente de batalla, ocupando tu lugar y el mío, alcanzando hasta lo último de la tierra. ¿De acuerdo? Así es que no dejen nunca de orar por ellos. Y créame, necesitan oración, no son sino personas que necesitan de oración igual que tú y que yo. Y por último, ofrendando para sostener a quienes salen. Son muy espirituales, pero también comen 3 veces al día, ¿no? A veces tienen familia, tienen necesidades, y cuando tú y yo les pedimos que salgan en nuestro nombre a cumplir esa gran comisión, tú y yo también tenemos que preocuparnos porque ellos se preocupen en aquello a lo que los mandamos y no a otra cosa. ¿De acuerdo? Así es que estas son formas en las cuales tú puedes cumplir con esta gran comisión, aun cuando nunca salgas de tu entorno, aun cuando nunca salgas de la zona donde vives o de tu ciudad. ¿De acuerdo? Así que quería aprovechar para comentar esto con ustedes, y creo que no había mejor ejemplo que poner estos videos de sociedades bíblicas, porque realmente nos llevan a entender cómo hay personas que solamente viven para extender el evangelio. Y a veces a ti y a mí se nos olvida, o no le damos la importancia que deberíamos darle. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a orar entonces para terminar. ¿Les parece bien? Juan Carlos, ¿nos quieres decir una oración? Señor, muchas gracias nuevamente por tu amor, Señor, por cada día cuidarnos, Padre, y el poder ver que, Señor, tú tienes siempre tus tiempos perfectos, Señor. Queremos pedirte que tú pongas en nuestros corazones, Señor, el seguir evangelizando, Padre, que tú nos lleves a tener cargo por esas personas, Padre. Acabamos de ver números, Señor, que pues tú nos traes para que nuestro corazón esté dispuesto a alcanzar todos estos lugares, Señor, donde te necesitan. Señor, gracias porque pues sabemos que tú nos das esa fuerza, porque solamente en ti lo podemos hacer. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por la vida de Ángel, Señor. Te pido que tú lo sigas llenando de tu sabiduría, Padre, y que pues siga siendo ese ejemplo para nosotros. Gracias por su vida, gracias por este lugar donde tú nos permites escuchar tu palabra, Padre, y sobre todo gracias porque pues tú nos alcanzaste a nosotros, Señor. Ahora llévanos a alcanzar más almas, Señor, que sea en ti, Padre, y para ti. Señor, gracias por ese pacto de vida que hiciste con nosotros en la cruz. Gracias por llevar a tu Hijo a esa cruz, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor siempre lo derramas en nuestras vidas. Padre, ahora llévanos a ser misioneros desde nuestro hogar, Señor, y más allá, Padre, siempre hablando de ti y siempre llevando ese testimonio que es tuyo, Padre. Gracias, Señor, y todo te lo queremos pedir y agradecer en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo domingo. Ok, y que Dios los bendiga.